llevando el mensaje de los tres ángeles las 24 horas del día. Este es Som TV Latino, un canal de Secrets Unsealed. Nuevamente bienvenidos a este simposio sobre la última generación y soy contento, en realidad agradecido con el Señor de poder compartir con ustedes en esta ocasión una de las importantes fundamentos de esta enseñanza, de la doctrina sabia que se encuentra en la palabra de Dios y que nos ayuda a entender en realidad cómo podemos construir nuestro conocimiento, nuestra enseñanza en una base sólida y firme que es justamente la palabra del Señor y el Espíritu de Profecía. Quiero agradecer también que me dieron la oportunidad de venir acá a este ministerio, a Som TV, para poder compartir este tema que es titulado Paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Y quiero comenzar en esta ocasión, antes de abrir la palabra del Señor, quiero invitarles, donde quiera se encuentren ustedes, a compartir conmigo una oración para pedir que el Señor nos dirija al abrir su santa palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, oh Señor, en esta ocasión estamos agradecidos contigo porque nos permites recibir tu palabra, escucharla y también por tu gracia ponerla por obra. Señor, rogamos que nos ayudes a tener tu Santo Espíritu en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas, que a través de Él podamos ser enseñados todas las cosas y también guardar todas las cosas. Acompáñanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Es en realidad una de las mayores responsabilidades nuestras, poder sacar información correcta de la palabra de Dios y poder establecer doctrinas que tengan bases sólidas y realmente fundamentos sólidos. Es un peligro para nosotros asumir ciertas cosas simplemente porque leemos información o recibimos información de parte de los hombres. Para poder realmente saber que estamos construyendo algo sólido, hay que asegurarnos que nuestro fundamento esté sólido. Si tú construyes una pared, una construcción, una edificación en un fundamento no sólido, el desenlace es ruina. Y por ende hay que aprender a comprender las doctrinas fundamentales, la enseñanza fundamental acerca de la naturaleza de la justificación para poder entender cómo es que nosotros, como pueblo de Dios, podremos, por su gracia, ser parte de un pueblo, de una última generación que guardará los mandamientos de Dios y tendrá esa fe de Jesucristo. Quiero invitarles a que vayan conmigo a un versículo que realmente empieza a demostrarnos, a darnos una vislumbre de lo que significa la justificación como el Señor quiera que la tengamos, y realmente incluye una interesante declaración allí el rey Salomón, cuando mencionó en Proverbios 28:13 lo siguiente, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este versículo nos presenta aquí, como mencionábamos del rey Salomón, un concepto interesante, muy marcado y diferente a lo que usualmente pensamos significa el perdón de Dios o la justificación dada de Dios por el hombre. Presenta aquí que el Señor nos dice que el que confiesa y se aparta del pecado alcanza misericordia, pero aquel que encubre sus pecados, no prosperará. Hay una cita de la sierva del Señor que se encuentra en el libro La Fe por el cual vivo, que nos presenta una declaración del estado de muchos de los que profesan conocer a Cristo, vivir con Cristo, de la condición que realmente están. Nos dice allí en la página 94 del libro La Fe por el cual vivo, nos dice, todos los que se unen a la iglesia, pero no están unidos al Señor, manifestarán con el tiempo su verdadero carácter. Por sus frutos los conoceréis. Los preciosos frutos de bondad, templanza, paciencia, piedad, amor y caridad no aparecen en sus vidas. Dios queda deshonrado ante el mundo por los tales. Satanás sabe que estos son sus mejores agentes porque sus corazones y vidas no están transformados y sus obras revelan tan notable contraste con lo que profesan que son una piedra de tropiezo para los incrédulos y un motivo de prueba para los creyentes. ¿Qué cuenta tendrán que rendir en el día del ajuste final los que profesan guardar los mandamientos de Dios, mientras sus vidas desmienten su profesión
porque no llevan buenos frutos. En esta declaración nos presenta la Señora del Señor esta característica de aquellos que profesan seguir a Cristo, pero que no han unido sus vidas con Él. No tendrán, no demostrarán en sus vidas, en sus caracteres, la revelación de Cristo. No tendrán paciencia, templanza, no tendrán amor, misericordia, no tendrán bondad, no tendrán piedad. Todo esto es el contraste con los que realmente tienen a Cristo y unidos a Él alcanzan a reflejar ese carácter perfecto. De alguna forma u otra hemos malentendido muchas veces este concepto de la justificación porque pensamos que únicamente es una sola parte, una sola cosa. Y declaramos que entendemos la justificación, pero en nuestras vidas declaramos por nuestros actos, nuestras obras, que no comprendemos lo que significa realmente tener la justicia de Cristo. Vayamos al libro de 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 15. Notemos cómo el apóstol Pablo nos presenta lo que él fue y lo que alcanzó a hacer por la experiencia de conocer a Cristo, por la experiencia de la justicia por la gracia del Señor. Dice allí: habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Notamos aquí cómo el apóstol Pablo presenta en esta experiencia de su vida, haciendo un recuento de cómo fue él, cómo él vivía una vida de incredulidad, una vida de persecución, de injuriador, de blasfemo, de ignorancia, pero en realidad no creía la palabra de Dios. Él conocía, fue criado bajo el mayor de los teólogos del pueblo de Israel. A los pies de Gamaliel él fue educado. Él tenía el conocimiento de la letra, el conocimiento de la ciencia humana, pero no conocía de verdad la palabra de Dios. Y por eso él, dice él, en ignorancia y también en incredulidad, yo era un perseguidor, un blasfemo, un injuriador. Y en el nombre de Dios casi destruye y mata a muchas personas. Y por esta razón él presenta aquí que él era ese hombre, pero por la gracia de Cristo, por el amor de Dios, por su misericordia, él cambió de ser el mayor de los pecadores a alguien que se asemejaba a su maestro. Por eso el apóstol nos dice en Romanos 1:16, una declaración que conocemos mucho, pero en realidad es una experiencia personal de él, propia. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí Pablo declara de que él no se avergüenza del Evangelio de Cristo, porque ese Evangelio de Cristo tiene una connotación importante, tiene un poder para salvación, y ese poder para salvación es justamente algo que nos ayuda, nos capacita a una transformación. Entendamos, como dice Romanos 1:17, el siguiente versículo: porque en Él, en Cristo, en el Evangelio, en el poder de Dios, la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es así como notamos, como estamos viendo que en su experiencia el apóstol Pablo presenta de que cuando él recibió de Cristo ese amor, ese regalo, ese obsequio de justicia, también tenía y recibía una dosis del poder regenerador, creativo de Dios para tener una experiencia diferente, dejar una vida de incredulidad, una vida de pecado, una vida de una falsedad de religión a una experiencia viva y diferente. Por eso notamos que cuando menciona en el capítulo 4 de Romanos 6 al 8, presenta aquí él una ilustración de David, de aquel que menciona esto. Dice: como David también, Romanos 4, 6 al 8, como David también describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado. Es así como notamos cómo el Señor presenta en su palabra que el aspecto del hombre, el pecador, el que se da cuenta de su relación, de su necesidad de Dios, cuando vamos al Señor Jesús, cuando vamos al Señor y pedimos que nos perdone, Él nos puede
justamente imputar algo que no nos pertenece. Nos da de su justicia, nos declara justos y esa es una bendición hermosa, grandiosa del Señor. Pero no termina allí. Y hay que comprender de que esta experiencia de recibir de Dios esa justicia es lo que se llama como perdón. Cuando uno va al Señor con esa humildad, con esa característica de darse cuenta de que hemos pecado, que nuestra vida es realmente una vida de maldad, donde estamos todavía caminando en caminos de muerte, en caminos de engaño. Cuando Él nos invita, nos dice, mira, lo que estás haciendo en tu vida, en tu propia experiencia, en tu casa, lo que tienes en tu mente, lo que tú observas, lo que te está afectando esa comunión de victoria, es porque tienes tu pecado todavía allí, algo que todavía deseas obtener o guardar. Y Satanás te trae a tu mente cosas, ideologías, pensamientos que tal vez te dicen a ti, es mejor, ¿no es cierto?, todavía no entregarte del todo. Es mejor todavía no dejar a un lado ciertas cosas porque hay ganancias que tomar, hay bendiciones o aparentes bendiciones que recibir del pecado, del mundo. No es importante del todo ser tan diferente. Todo esto son maneras que el enemigo actúa y hace para engañarnos a pensar de que estamos en una condición correcta. Pero en realidad, como decía la Escritura y la palabra inspirada, cuando nosotros encubrimos el pecado, cuando encubrimos de cualquier fórmula el pecado en nuestras vidas, ese o esa persona, ¿no es cierto?, no recibirá, no alcanzará la misericordia de Dios, no alcanzará realmente esa experiencia de nueva vida. La pluma inspirada nos presenta esta declaración en el libro Fe y Obras, la página 107, lo que sucede cuando el pecador contrito y penitente va a Dios. Dice allí, cuando el pecador penitente, contrito delante de Dios, comprende el sacrificio de Cristo en su favor y acepta este sacrificio como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Noten aquí cómo ella presenta esta declaración donde hace énfasis que cuando el pecador contrito y humillado va a Cristo, ve en Cristo sacrificio, ve en Cristo como la única fuente de salvación y que también es la solución a esta vida, no solamente a la futura, no solamente a la que está en el cielo, no solamente a la vida eterna, sino a esta vida, la solución para mi vida de este pecado que tengo, del pecado que estoy metido, está aquí en Cristo. Cuando entiendo que la esperanza está en Cristo para esta vida y la futura, entonces mis pecados son perdonados. Cuando comprendo y acepto por fe que la justicia de Cristo me perdona, por supuesto, pero me da la facultad de vivir una vida también libre del pecado. Dice allí, el perdón y la justificación son una y la misma cosa. Mediante la fe, el creyente pasa de la posición de un rebelde, un hijo del pecado y de Satanás, a la posición de un leal súbdito de Jesucristo. No en virtud de una bondad inherente, sino porque Cristo lo recibe como hijo suyo por adopción. Aquí nos presenta la pluma inspirada esta conexión, ¿no es cierto? Nos afirma lo que el apóstol Pablo nos estaba diciendo. El perdón de Cristo y la justificación son una misma cosa. Están conectadas, es parte de la justificación, es algo que tenemos que aceptar por la fe. Pero este aspecto de recibir justamente el perdón de Dios también nos capacita para ser llamados hijos suyos. Y esa experiencia de ser llamados hijos, ya no rebeldes, ya no pecadores, ya no hijos de Satanás, sino hijos de Dios, es algo que el apóstol Juan lo declara en 1 de Juan 3:1 como algo maravilloso de contemplar, como algo que deberíamos nosotros analizar y expandir nuestra mente, donde nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Es decir, somos llamados hijos de Dios cuando recibimos su justicia. Pero esa justicia nos da ese perdón y nos da también el poder para vencer. El poder estar unidos a Cristo, como presentábamos en la cita de la profecía, en la primera cita, donde nos menciona que el que está unido a Cristo va a reflejar su carácter, sus atributos, la paciencia, el amor, la bondad, la fidelidad, la piedad. Esas cosas son las que se van a ver en la vida de aquella persona que realmente recibe
ese obsequio de ser hijo de Dios, porque está uniéndose al Padre, uniéndose al Creador, uniéndose a su Hijo. Y por eso somos llamados hijos. Y pensando en esto, meditando en lo hermoso que es ser, ¿no es cierto?, hijos de Dios, podemos pensar y recibir este concepto que nos presenta la Pluma Inspirada también en el libro Fe y Obras, la página 107, donde nos declara lo siguiente: el pecador, dice allí ella, recibe el perdón de sus pecados, porque estos pecados son cargados por su sustituto y garante. El Señor le dice a su Padre Celestial: este es mi Hijo. Suspendo la sentencia de condenación de muerte que pesa sobre él, dándole mi póliza de vida o seguro de vida, vida eterna, en virtud de que yo he tomado su lugar y he sufrido por sus pecados. Ciertamente, él es mi Hijo amado. De esta manera el hombre, perdonado y cubierto con las hermosas vestiduras de la justicia de Jesucristo, comparece sin tacha delante de Dios. Es así como podemos tener esa experiencia de justificación. Cuando el Señor me deste a mí, me da no porque tenga mérito propio, sino que porque Él impone su justicia sobre mi vida y delante del Padre no tengo acusación. Ya que Él dice, este aceptó mi vida, yo pongo mi vida en garantía por Él. La póliza de vida eterna está en nombre de este muchacho, de esta persona, de esta señorita, de esta mujer, de este niño, porque Él toma mi justicia en vez de la suya, y por ende, Él es ahora mi Hijo, y lo amo porque es mi Hijo amado. Sin embargo, esta experiencia de Cristo no es por ningún mérito propio. Y eso hay que hacer importante hincapié, porque por supuesto hay una ideología, ¿no es cierto?, que existe en muchas personas, tristemente aún del pueblo de Dios, que de alguna forma sugieren o piensan de que la gracia o que el alcanzar esta justificación, este perdón de Cristo, requiere de algo personal en nosotros, de algún tipo de atributo personal, algún tipo de gracia personal. Pero nos presenta nuevamente la Pluma Inspirada, nos declara, como la palabra nos dice, ¿no es cierto?, que la salvación es por gracia. Dice el versículo, la página 320 del libro Dios nos cuida. La gracia de Cristo ha de justificar gratuitamente al pecador sin mérito ni pretensión de parte de él. La justificación es el perdón total y completo del pecado. En el momento en el que pecador acepta a Cristo por la fe, es perdonado. La justicia de Cristo le es imputada y ya no ha de dudar de la gracia perdonadora de Dios. Es así como notamos que esta experiencia que se recibe gratuitamente, sin pretensión personal, sin pensar de que yo, porque he dejado alguna victoria, he tenido alguna vida más o menos pecaminosa, merezco esto. Eso es puesto a un lado porque todos somos pecadores, todos necesitamos de esa gracia. Y pienso que uno de los problemas fundamentales de nosotros, del pueblo de Dios, actualmente es que no nos damos cuenta de lo que significa realmente el pecado y el mal que el pecado es. No nos damos cuenta de su naturaleza, porque no la vemos en la manera como el Señor la mira. Y por eso pensamos de que ciertas cosas que hacemos no son importantes, no afligen al nombre de Cristo, y por ende no vamos a buscar de Dios ese perdón diariamente, esa experiencia diariamente. Nos dice aquí en el capítulo 3 de Tito, el versículo 5 al 7, nos vamos a vislumbrar por qué el Señor aquí nos presenta esta necesidad del hombre. Dice allí, nos salvó, versículos 5 al 7, nos salvó Jesucristo, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Y aquí podríamos decir que muchos, y la gran mayoría del mensaje actual, del evangelio actual, de la teología moderna, ¿no es cierto?, común adventista ahora, se ha limitado a esto y habla más en énfasis de esto, de la misericordia de Dios, que por su gracia somos salvos, pero dejan a un lado el segundo aspecto fundamental de la justificación, y es lo que sigue. Dice allí, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es así como aquí nos presenta la palabra de Dios, de que esa salvación del Señor, el ser salvos por gracia, también hace en nosotros una regeneración, un lavamiento,
una renovación de nuestra vida, de nuestro hombre interior, de nuestra experiencia, de nuestro carácter, de nuestro ser. Esta regeneración, este cambio, esta transformación es también lo que significa justificación. De hecho, el Señor le tuvo que declarar esto a uno que tenía este engaño, pensando de que él tenía una vida lo suficientemente buena y santa, humanamente hablando, para poder ser salvo. En el libro de Juan, capítulo 3, ustedes conocen la historia, aquí vemos un encuentro entre Jesucristo y un doctor de la ley, un fariseo, un príncipe de los judíos. En esta experiencia que Jesús se encuentra con Nicodemo, ustedes conocen a Nicodemo, le hizo Nicodemo, presenta aquí el Señor Jesucristo una declaración a él que para él fue una revelación, algo que no había comprendido. Había conocido la teoría, la letra de la ley, había conocido a los profetas, por supuesto, era un hombre sincero, era un hombre que tenía un deseo sincero de conocer de Dios, pero esa sinceridad no le dio la facultad de realmente tener una vida eterna. No le daba a él ninguna seguridad de salvación. Y de alguna forma, en su búsqueda por la verdad, se da cuenta de que Cristo trae un mensaje que es del cielo. En su afán de conocer aún más si estaba él en la verdad o no, si estaba él tal vez buscando justificarse a sí mismo, tal vez buscando entender mejor, él va a Cristo de noche. Versículo 1 nos dice allí, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Aquí Cristo presenta algo que fue para él una verdadera, un conflicto, una verdadera experiencia diferente, difícil para él, porque es algo que no entendía. Decía, Cristo me dice ahora a mí de que si yo no nazco de nuevo, no puedo ver el reino de los cielos. Aquí el Señor Jesús le dice a Nicodemo algo que él le dejó realmente como en shock, como en estado de asombro. ¿Cómo es posible que me digan a mí esto? Yo, judío, príncipe, fariseo, líder, conozco la doctrina, la teología. ¿Yo no puedo ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo? ¿Pero qué estaba Jesús diciendo aquí con esto? ¿Era acaso, no es cierto, tener que cambiar sus liturgias, sus doctrinas, encontrar una nueva experiencia, una nueva luz? No, el Señor Jesucristo estaba hablando de que la experiencia de Él era de que Él no tenía un nuevo nacimiento. No comprendía lo que significaba la regeneración, la justicia divina en la vida del ser humano. Y por eso nos dice la pluma inspirada en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, la página 97, lo siguiente. Dice, el perdón de Dios no es simplemente un acto judicial por el cual Él nos libera de la condenación. Es decir, el perdón de Dios es solamente decirnos, ok, estás perdonado, ya no tienes condenación, ya no tienes que tener miedo a la condenación. No es solo, dice allí ella, no es solo el perdón por el pecado, sino la recuperación del pecado. Es decir, traerte de la condición de pecador a una condición de estar en armonía con el Señor. Dice allí ella, es la salida del amor redentor lo que transforma el corazón. David tuvo la verdadera concepción del perdón, de la justificación, cuando oró, crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El perdón de Dios, la verdadera justificación por la fe, es una transformación del alma y del corazón. Dice allí en el libro Palabras de Vida, el Gran Maestro, la página 162, lo siguiente. Cuando el pecador, atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella, se realiza una nueva creación. Se le da un nuevo corazón. Llega a ser una nueva criatura en Cristo. Esto es realmente lo que significa, ¿no es cierto?, poder recibir el perdón verdadero de Dios. Ser transformado, ser una nueva criatura. Cuando Cristo te dice, te perdono de tus pecados, también te da el poder para regenerar tu vida, para cambiar esos hábitos de muerte, de engaño, de pecado, en hábitos de victoria, de limpieza, de salvación.
Dice allí en la página, en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 217. Ser perdonados en la forma en que Cristo perdona es no solamente ser perdonados, sino ser renovados en el espíritu de nuestra mente. El Señor dice, te daré un corazón nuevo. Es así como entendemos por qué el Señor tuvo que decir a Nicodemo. ¿Por qué es que Cristo tuvo que decirle a él, mira, tú que eres príncipe no entiendes? ¿Por qué se puso a argumentar tratando de justificarse a sí mismo? ¿Cierto? Yo, siendo ya mayor, puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y salir de nuevo. Cristo le dice, mira, tú eres líder, tú eres doctor, tú eres aquí un maestro en Israel y no sabes lo que estamos acá hablando. ¿No entiendes este concepto? Le dice en el versículo 5 al 7 de Juan 3, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Es así como el Señor le indica, le declara a Nicodemo esta certeza, esta realidad de que tenemos que nacer de nuevo. Y este nacimiento nuevo no es una experiencia de una oportunidad, de un momento nada más y ya soy ahora una nueva criatura en Cristo. Es una experiencia que tiene que ser vista a la luz de Cristo, a la luz de la cruz de Cristo, cada día por nosotros. En cada mañana, si tú te pones a pensar que tu primer encuentro es con el Señor Jesús, que tu primer encuentro es con Cristo, con aquel crucificado, que dio su vida en su sustitución por ti, tú vas a dar cuenta de que tus pecados están sobre tu Maestro. Y por ende vas a decir, Señor, yo necesito en mi vida una nueva experiencia. Hoy, dame en este día un renacimiento de mi corazón, de mi alma, de mi mente, de mi intelecto, de mi carácter. Y por eso dice el Cristo, lo que es nacido del agua, es de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, lo que nace en el corazón del hombre por medio del Cristo, es algo que nos lleva a una experiencia espiritual, pero también se refleja en nuestras obras, en nuestras vidas. Porque no podemos nosotros pensar de que el Señor puede ser cómplice del pecado. No podemos pensar por ningún momento de que el que no quitó de su Hijo la pena de muerte, no podemos pensar de que Él va a pasar por alto a un hombre, una mujer, que quiere entrar en el reino de los cielos tomando consigo sus pecados. Es imposible, es incoherente. Va en contra de la misma sustancia del Señor. Dios tuvo que descargar en su Hijo, ¿no es cierto?, la condena del pecado, para que Él pague nuestro precio y por ende, al pagar el precio, nos da también con su gracia el poder para vencer. Por eso, Romanos 5:1, versículo que lo conocemos mucho, pero realmente cuando comprendemos lo que significa la justicia real, la naturaleza de la justificación, que es este aspecto de perdonarnos y capacitarnos para transformación, para una nueva vida, así es como entendemos, porque dice allí el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un aspecto de paz entre nosotros y nuestro Creador. Ya no hay separación del pecado, ya no hay separación de nuestro engaño, de nuestra muerte, de nuestra naturaleza pecaminosa con la naturaleza de Cristo, porque estamos en armonía con Él, porque estamos en esa nueva experiencia de nuevo nacimiento. Somos una criatura nueva por Cristo. Y por eso, noten ustedes por qué Jesucristo termina este capítulo 3 del libro de Juan, cuando hablando con Nicodemo, le presenta a él una declaración que, como les digo, muchos conocemos de memoria, pero no comprendemos la dimensión de lo que dice. El versículo 16 hasta el 21 de Juan 3 nos declara esto, Cristo hablando de sí mismo y hablando de lo que haría a través de su muerte. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por supuesto, a través de Jesucristo, creyendo en Él, creyendo en su perdón, su justicia, somos salvos. Pero añade o continúa diciendo Cristo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando comprendemos estas palabras de Cristo, cómo declara lo que significa realmente ese amor de Dios entregar a su Hijo, nos damos cuenta de que Él declara allí que la condenación que viene al mundo no es porque Cristo vino a condenarlo. No, Él vino a salvar al mundo. Pero lo que condena al ser humano, lo que condena a nosotros, a los pecadores, es que amamos más los pecados, amamos más las obras de muerte que la luz y rechazamos al Hijo de Dios. Por eso, en el tiempo del fin, ¿no es cierto? En el fin del juicio de Dios, muchos tendrán este engaño. Dirán al Señor, ¿no es cierto? Señor, yo prediqué en tu nombre. Yo sané, yo inclusive visité a enfermos, hice esto por ti. Pero Cristo les dirá, no os conozco, hacedores de maldad, de iniquidad. Porque sus vidas declaraban que amaban más el pecado. Y este concepto de entregarnos al Señor Jesús y de recibir de Él una nueva vida, no es un concepto que es ajeno, que es algo nuevo, que es algo que no se puede alcanzar. Porque Cristo nos presenta que a través de Él podemos nosotros ser nuevas criaturas. Cuando pensamos en el desarrollo de nuestra doctrina, de nuestro conocimiento, de nuestra ciencia, de nuestra comprensión de esos temas finales, muchas veces hemos tenido falsos conceptos puestos por los hombres. Nos aferramos más a la ideología de un hombre, de una persona, y pensamos que estamos construyendo en una base segura. Hay una ilustración que sucedió aquí, no muy lejos de Los Ángeles, a 40 millas de Los Ángeles, al norte. Hubo una construcción de una represa, se llamaba la represa de San Francisco. Y esto fue en el año de 1928, si no mal recuerdo, donde se construyó una represa para traer agua justamente para todo ese valle y incluyendo la ciudad de Los Ángeles. Esta construcción se usaron los mejores materiales, se hicieron hicieron una represa con toda la tecnología posible entonces y afirmaban de que estaba en una posición excelente, perfecta, sólida. Esa represa de agua fue llenada y esa represa de agua tuvo grietas, se veían grietas. Trajeron a los expertos, a los constructores, y ellos decían, son normales, esas grietas están normal, es dentro de los parámetros normales de una estructura como estas. Pasaron los meses, empezaron a llenar más el agua, y justo empezó a aparecer otra grieta por allí, más grande, después de ya casi un año de construcción de esta represa, y estaba llenándose casi al punto máximo. Entonces fueron a investigar y descubrieron que la grieta estaba grande, pero dijeron, esa grieta no es anormal, está normal, esa grieta está bien, es aceptable, dentro de los parámetros todavía es aceptable, es natural. Así que no hicieron nada al respecto. Decían que la estructura y la represa estaba sólida. 5 días más tarde, esa represa, justo a medianoche, en realidad 2 minutos antes de la medianoche, reventó de tal forma que toda esa agua cayó y se llevó toda la represa, inundó todo el valle y llegó a basar todo lo que estaba por su paso. Esta es una de las mayores catástrofes de ingeniería civil de este país y presenta una ilustración muy real de lo que ha sucedido o va a suceder muy pronto con muchos hermanos y aún exponentes de la palabra de Dios de nuestra iglesia que han puesto sus bases en un fundamento no sólido, que han puesto y han construido sus teorías, su teología, su doctrina en argumentos humanos que tienen grietas y ellos dicen, no son importantes, es normal. Nadie puede saber la absoluta verdad, no se puede tomar una ideología absoluta, eso sería un extremismo, cosas por el estilo. Y todo esto ha hecho de que entonces muchos estén ahora creyendo que estamos bien porque no soy un pecador empedernido, no estoy en vicios, no estoy en una vida desenfrenada, pero no hay realmente los atributos del carácter de Cristo.
Estoy viviendo una vida donde mi afán es complacerme a mí mismo. Aunque no lo digo, pero esa es la forma de vivir. Y de esta manera no existe verdadero amor ni entrega, ni, por supuesto, estos elementos que se deben ver en la vida de un creyente, de un hijo de Dios. Y por ende, en el día final, como mencionábamos en la Escritura, la palabra inspirada, dice allí, volviendo a la cita que se encuentra en La fe por cual vivo, dice, Satanás sabe que estos son sus mejores agentes, porque sus corazones y vidas no están transformados y sus obras revelan tan notable contraste con lo que profesan que son una piedra de tropiezo para los incrédulos y un motivo de prueba para los creyentes. ¿Qué cuenta tendrán que rendir en el día del ajuste final los que profesan guardar los mandamientos de Dios, mientras sus vidas desmienten su profesión porque no llevan buenos frutos? Esta es lo que pasará con muchos que hoy en día afirman o sostienen creencias en bases no sólidas, en bases no fuertes, en argumentos no correctos. Esta es la experiencia que sucederá con muchos, lamentablemente, que deciden aceptar una doctrina no bíblica y pretenden entender de que la justificación es solamente el aspecto de la declaración, la justicia imputada, como mencionamos. Simplemente eso, y ya. Que jamás podré realmente tener una victoria absoluta sobre mis deficiencias, mis mal genios, mis caracteres equivocados. Jamás tendré una oportunidad de realmente dejar de tener apego y amor al pecado. Eso es imposible de cambiar, sostienen ellos. Y todo esto es para tratar de llevar a las personas a una falsa seguridad, a un falso sentido de que estamos bien. Cuando en realidad Cristo nos dice, si tú te comparas conmigo mismo, como Nicodemo, si tú te das cuenta que tú necesitas nacer de nuevo, allí estará realmente tu solución, tu salida. Darte cuenta de tu condición. Por eso la naturaleza de la justificación es este aspecto que nos lleva a tener este conocimiento de la verdad a través de Jesucristo. Entender de que Cristo nos vino a salvar y de redimir los pecados. Como menciona aquí, volviendo al libro de Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Eso es realmente una bendición. Él no nos envió para condenar, sino para salvar. Pero que el que no cree en Él, el que no acepta esa posibilidad de ser transformado, de nacer de nuevo, entendiendo el contexto de lo que estamos aquí hablando. Cristo le dice a Nicodemo, el que cree en el Hijo del Hombre, el que cree en Cristo, el que cree que puede nacer de nuevo a través de su justicia, ese es el que puede ser salvo. Pero el que no cree que puede ser transformado, el que no cree que puede cambiar, el que no cree que puede ser limpiado del pecado y de la experiencia del pecado en su vida, ese ya es condenado. Dice Cristo, no lo digo yo, dice Jesucristo, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer en Cristo no significa creer que existió y que es un personaje de la historia y que creer que inclusive va a venir otra vez. Eso no es lo que dice aquí la palabra. Es aquel que realmente cree que puede ser transformado por su gracia. Y por eso él menciona aquí Cristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz ha venido al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pensemos en esto, apreciados amigos, hermanos. ¿Estamos realmente amando más nosotros las obras malas? ¿Tenemos ese amor más al mundo? ¿Rechazamos la luz porque nos golpea en esas áreas de nuestra vida que nos demuestra que estamos en error? ¿Qué es lo que nos incomoda de la palabra de Dios y de la inspiración profética? ¿Qué es lo que me incomoda a mí de entender de que tengo que transformarme a la imagen de Cristo? ¿Qué es lo que me incomoda a mí de tener que aceptar que mi vida necesita de una guía, de una dirección? Ustedes saben qué pasó con el pueblo de Israel en la antigüedad, cuando estuvieron allí en el desierto. Pasaron 40 años dando vueltas. ¿Era porque no tenían guía? ¿Era porque no tenían a un líder que era Cristo, ¿no es cierto?, guiándolos? ¿Por qué tuvieron que estar 40 años allí? Porque esos amaban más las obras de muerte. El Señor no pudo usar ese pueblo que salió de Egipto porque era un pueblo de dura cerviz, de incredulidad, que no querían ser realmente el pueblo de Dios, no querían escuchar su voz. Y vez tras vez el Señor les enviaba, ¿no es cierto?, a través de Moisés,
llamados para regenerar, para transformar, para vivir conforme a su mandato. Pero vez tras vez rechazaban, murmuraban, se quejaban, iban en contra de lo que el Señor había revelado. Es algo muy similar a lo que está pasando en el tiempo, en la iglesia adventista en el tiempo actual. Una rebelión contra la palabra inspirada, con la palabra de Dios. Una rebelión con los atributos que nos dice la palabra de Dios, nos dice el Señor, de transformarnos a semejanza de Cristo. Y por eso, no es que no tenemos dirección, por supuesto que tenemos dirección. Cristo está al control. Y el Señor está esperando que su pueblo pueda despertar de su letargo, darse cuenta de que el tiempo en que vivimos es realmente corto y último, y por ende podamos amar al Creador. Por eso dice allí, todo aquel que aborrece, volviendo al capítulo 3 de Juan, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprobadas. Todo aquel que hace lo malo no quiere venir a la luz. Todo aquel que hace lo incorrecto, lo que se aferra a sus pecados, no quiere realmente esa justificación verdadera. Quiere la justificación a medias, la justificación donde se declara y se siente que es perdonado, pero nada más eso. No quiere aceptar que el Señor nos dice, mira, mi justicia es perfecta, te capacita para transformar tu vida y darte una nueva experiencia, una nueva regeneración. Pero el que obra verdad, dice Cristo, termina allí, ¿no es cierto? El versículo 21, pero el que obra la verdad, el que obra verdad, viene a la luz. El que escucha la voz de Cristo, la justicia de Cristo, el que acepta el perdón del Señor, viene a la luz y recibe de Cristo algo mayor para ser manifiesto que sus obras son hechas de Dios, dice allí, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El verdadero creyente, el verdadero justificado por el Señor, la verdadera justificación, la naturaleza de la justificación nos da en realidad una experiencia de hacer obras semejantes a las de Cristo, es decir, un carácter como el del carácter del Maestro. Por eso, dice allí el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Puedes tú pensar en este concepto por un momento? Si estoy yo en Cristo, soy una nueva criatura. Si he aceptado su justicia, su justificación, si he sido aceptado por el Señor Jesús, su perdón, y recibo su justicia, el Señor me está diciendo a mí de que yo soy en Cristo una nueva criatura. Y si estoy en Cristo, si nueva criatura soy, las cosas antiguas o viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Podemos comprender esto, amados hermanos, como una experiencia real, una imitación de Cristo a una nueva experiencia existencial? El Señor nos invita a tener esto en nuestra mente, a contemplar que por la gracia de Cristo podemos realmente vivir una vida de libertad, de la carga y la pena del pecado y también de la obra de pecado. Tener esto como nuestra base nos va a ayudar a poder comprender, por supuesto, más adelante otros aspectos de lo que significa esta última generación. Pero si nosotros no aceptamos esta base fundamental, el evangelio tan simple como es la justificación por la fe, sino que aceptamos esto ahora como algo real para Dios, para nosotros, por parte de Dios, es imposible pensar de que podremos realmente vivir una vida libre del pecado en el tiempo final. Por eso tenemos esos conflictos y sentimos que es más fácil pensar que el Señor nos va a salvar en el pecado que salvarnos del pecado. Y así es como entonces caemos en esta experiencia, en esta condición. ¿Qué pasó con todos esos hombres que viendo las grietas en esa represa, que viendo que esa represa estaba por colapsar, no se dieron cuenta, pensaban que estaban bien? Que viendo esas grietas no creyeron, que viendo que no estaban realmente en una seguridad, pensaron de que estaban seguros. Así también sucederá con muchos del pueblo profesor de Dios, que no aceptan la palabra de Cristo, que no aceptan la verdad que se encuentra en la palabra del Señor. Volviendo a este concepto que se encuentra en Tito, capítulo 3, versículo 5. Notemos cómo aquí, volviendo el apóstol Pablo nos afirma, nos dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración
y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta herencia que Cristo aquí nos presenta, nos promete, vamos a recibir, es la herencia justamente de una criatura nueva, de estar en una atmósfera, de una naturaleza divina. Como el apóstol Pedro nos menciona, que somos participantes de la naturaleza divina. Podemos, por la gracia de Cristo, ser nueva criatura. ¿Creemos eso, amados hermanos? ¿Tenemos esa seguridad en nuestras vidas? ¿O somos aquellos que dudamos de su palabra? Tenemos ese concepto de que nosotros no tenemos una salida a nuestra condición, de que de alguna forma voy a estar siendo esa persona incapaz de vencer mi egoísmo, mi orgullo, mi suficiencia propia, mi mal genio. Estamos aferrándonos todavía a la idea de que como mi padre era un hombre, digámoslo así, de un mal genio, ¿no? De ira, un hombre iracundo, o mi madre, mi abuelo, era una persona de un temperamento agresivo, fuerte, duro, también debo ser así, no puedo cambiar eso. El pensamiento así, el pensamiento de una persona que es incapaz de creer que puede ser transformado por Dios, es lo que hace que el sacrificio de Cristo sea en vano. Y por eso hemos visto en nuestras vidas muchos fracasos. Escuchaba hace un par de días atrás nada más la historia de un pastor compartiendo acerca de un joven que conoció, que le dijo directamente a este pastor de que él estaba cansado de ser adventista, porque en realidad el ser adventista significaba una lista grande de prohibiciones y que no quería estar más en una vida donde era prohibición y prohibición y prohibición. Y por ende, él decía, si a la final de cuentas, ¿no es cierto? Contaba la historia este pastor. A la final de cuentas, el joven decía, cuando venga y si me toca morir, el Señor me va a quemar y va a ser instantáneo. Me voy a quemar tan rápido que lo que voy a sufrir es muy poco. Prefiero gozarme ahora en este mundo, con las cosas de este mundo, y sufrir un castigo pequeño. Bueno, por supuesto, este muchacho no comprendía lo que significa el cristianismo, ni tampoco lo que va a ser el castigo, porque créanme que no es conforme a una experiencia así de una muerte tan sutil, tan rápida. Pero bueno, eso no es el punto ahora. Sin embargo, el asunto es de que este joven, ¿no es cierto?, esta declaración de este joven a este pastor, por supuesto, trae una preocupación, y trajo la preocupación al pastor, y trae una preocupación a cada uno que escucha un mensaje similar. ¿Cuántos jóvenes conocemos nosotros que se criaron en el Evangelio, pero ahora mismo están fuera de la palabra de Dios, están fuera de los caminos del Señor? ¿Cuántos hermanos de iglesia compartimos junto con ellos, ahora están nuevamente en el mundo y entregados a la maldad? ¿Cuántos prefieren no ser realmente el pueblo de Dios? Esta experiencia es lo que está pasando porque no hemos presentado el verdadero Evangelio. No hemos presentado la realidad de que en Cristo hay victoria y que la liberación del pecado es una experiencia de gozo, de alegría. Pensamos y mostramos cuando presentamos el Evangelio de una manera tan, a veces, negativa, o lo que significa dejar del mundo, que por supuesto a la mente carnal le parece algo desastroso. Y los que prefieren en la apariencia tener una apariencia de santidad, simplemente dicen, bueno, mientras que deje las cosas grandes, los grandes pecados, ya estoy bien. Todos son engaños satánicos para que nuestra justicia propia se ponga en vez de Cristo. Al fin de cuentas, eso es lo que Satanás quiere hacer. Que el ser humano, a la final, pueda decir, Señor, yo acepté tu perdón, pero mi justicia es la que guarda, la que queda. ¿Eso es posible? ¿Será que Cristo va a aceptar a alguien con ese pensamiento, con esa división, con esa dicotomía en su mente? Acepto tu perdón, Señor, acepto que me perdones del pecado, pero no puedo cambiar. Igual me amas, sálvame y llévame al cielo porque me deleito en el pecado. Eso sería mantener el pecado para siempre. Por eso Dios nos da en esta generación, especialmente a la última generación, este llamado de entender que la transformación es completa. El poder de Cristo, su justicia, es realmente absoluto. Es suficiente
para transformarnos de muerte a vida, de una vida de esclavitud al pecado, donde mis miembros, ¿no es cierto?, están sujetos a ese pecado, a esa naturaleza pecaminosa, a libertarnos de allí para darnos en una armonía, ponernos en una esfera de crecimiento continuo hacia la perfección que es en Cristo. Y por eso, tener la justicia de Cristo, aceptar su verdadero perdón, aceptar esa justicia imputada, va a transformarme a mí para tener una justicia impartida de parte del Señor, que es crecer conforme a su gracia. De los seguidores de Cristo, Nicodemo fue un hombre que no se habló más de él hasta el final. Nicodemo no aparece realmente en los evangelios, sino hasta el final, en el libro de Juan mismo, cuando Cristo murió. Cuando Cristo murió, Nicodemo fue alguien que recordó ese intercambio con Jesús esa noche. Hasta ese momento él había tenido temor, ¿no es cierto?, de abiertamente hablar de Cristo. Pero cuando se dio cuenta y recordó que él, Cristo, está tendido en el madero, cuando vio al Hijo del Hombre exclamar, consumado es, cuando vio que el cielo se había oscurecido y había demostrado que Cristo quedó rechazado por el Padre, en el sentido de que tuvo que abandonarlo porque se hizo pecado por nosotros, Nicodemo empezó a verdaderamente comprender la naturaleza del pecado, a darse cuenta de la realidad de lo que Cristo le había dicho esa noche. Y decidió en su corazón, yo no quiero aborrecer la luz. Yo no quiero ser de aquellos que aborrezcan al Hijo del Hombre. Y por eso, a pesar de que los discípulos de Cristo lo abandonaron, Nicodemo salió con osadía, con valentía, a pedir el cuerpo de su amado Maestro. Fue aquel hombre que comprendió en esa escena tan oscura, tan triste de la humanidad, el significado de la experiencia de tener un nuevo nacimiento. Ya no le importó a él más la reputación humana, lo que dirán sus otros líderes en teología, los otros doctores de la ley, los otros fariseos. Ya no se preocupó más de lo que Sanedrín diría, los concilios humanos le dirían. En ese momento decidió, yo debo ser, por gracia de Cristo, una nueva criatura. Y salió en defensa de Cristo, salió a pedir el cuerpo de Jesucristo, y fue él, dice la palabra inspirada, de que él con lágrimas en sus ojos bajó el cuerpo de Jesús. Y fue él que lo atendió junto con José de Arimatea y con Juan. Lo pusieron a Cristo en el sepulcro. Pero Nicodemo fue un hombre que también vio a Cristo en su gloria. Vio a Cristo resucitado. Vio a Cristo también como aquel que había vencido el pecado. Y por eso ese hombre pudo tener la alegría de entregar todo a los pies del Señor. Nicodemo, que era un hombre muy rico, un hombre extremadamente rico, pudo dejarlo todo para la causa de Cristo. Murió como un hombre pobre en esa tierra, pero finalmente había alcanzado la salvación eterna. Había ganado la verdadera dicha celestial. Había realmente llegado a ser aquel hombre que el Señor le dijo en esa noche, si no naces de nuevo, no verás de nuevo los cielos. Si tú aceptas a mi vida, si tú realmente me aceptas ahora, podrás estar conmigo. Allí es cuando realmente él dijo, yo tengo que nacer de nuevo. Y por eso Dios nos invita a nosotros ahora a tener esa experiencia hoy. Tal vez tuviste en un momento, tal vez te zafaste, te apartaste, tal vez creíste un engaño, pensaste que estabas en una condición aceptable ante Dios, pero no es así. A menos que nazcamos de nuevo, a menos que tengamos la justicia verdadera en nuestras vidas, que es de Cristo, y solo viene por Cristo, a menos de que realmente tengamos esa transformación, no podremos ver el reino de los cielos. Yo espero, mi querido amigo, mi querida amiga que nos miras, hermano o hermana que nos ves a través de esta red, que tú puedas entregarte completamente al Señor, que realmente puedas darte de corazón a Él y ver a la luz del Calvario que su sacrificio es suficientemente abarcante para darte a ti la victoria, para darte a ti la fuerza, el poder para vencer, para que no te avergüences del Evangelio,
para que puedas decir, como dijo Pablo, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, para el que es judío, para aquel que es griego, para todo aquel que acepta a Cristo, es poder para vencer y obedecer. Que Dios te permita, por su gracia, aceptar su justicia en tu vida hoy y que el Dios te permita mantenerte fiel a su venida.